Vamos a entrar al bloque de la plantilla. ¿Qué necesidades, Nacho, vemos en la plantilla, así a priori? Yo creo que vamos a estar, no los tres de acuerdo, los tres y todo el madridismo. Creo que el Madrid tiene una falta de calidad y de cantidad, las dos cosas en la defensa muy grande, extraordinariamente grande, diría. La portería obviamente está bien cubierta, la única duda puede ser que en algún momento Lunin decida salir porque no quiera ser segundo portero siempre, aunque a la vez se le ve, ¿no?, como cómodo con eso. Pero bueno, la plantilla necesita dos laterales para mí titulares y un central titular. Me parece impepinable. Entiendo que el lateral derecho está firmado, por lo que la sensación que da. El lateral izquierdo creo que se fue a por un lateral titular que era Alphonso Davies y que no se pudo conseguir, y que no veo claro que el Madrid quiera hacer un desembolso grande y que quizá se busque por una opción intermedia, como pueda ser confiar otro año en Mendy y traer a Miguel, que hay opción de recompra y que sería barata. Pero creo que ahí estamos todos de acuerdo, y que luego el Madrid necesita... El Madrid tiene un rol o una funcionalidad que ha desaparecido, que era el de Toni Kroos, pero también era el de Marcelo, también era el de Benzema, también era el de Modric cuando Modric estaba mejor, incluso el de Sergio Ramos se ha perdido, el de Isco ha perdido, los 5. Ha perdido una funcionalidad que es la de ordenarse a través del pase, que te permite superar presiones y que el equipo de alguna manera sube y baja junto, digamos. La obsesión de Zidane era esa, era plantear partidos que no pasaran mucho, que estuviéramos siempre muy juntos, y esa funcionalidad te la daban esos jugadores que no es que fueran mejores, que también, porque eran leyendas del fútbol, versus los que tenemos ahora, pero lo que más detecto es que el jugador actual, casi todo, es que no hay nadie en la plantilla excepto Ceballos, Modric cuando puede jugar, y a veces un poquito Bellingham, es no buscar siempre la jugada definitiva. El Madrid se parte todo el rato porque siempre busca la jugada, el pase definitivo. No hay nadie que dé pases fáciles y que permita unir al equipo. Esa funcionalidad la necesitamos para el año que viene, y se establece sobre todo en un centrocampista, que yo creo que estamos todos de acuerdo, y a la vez creo que es el rol o la operación que más difícil vemos, porque creo que nadie ve muy claro quién es ese jugador. Es que poner nombres es difícil, ¿eh? Poner nombres no es fácil. Es decir, yo creo que las necesidades, yo creo que coincidiremos todos con Nacho, pero a la hora de decidir quién tiene que ser el jugador a fichar, igual que era muy evidente con el lateral derecho, una oportunidad de mercado tremenda, ¿no? Trent Alexander-Arnold acabando contrato, Alphonso Davies estaba en ese perfil. Pero claro, decías, lateral izquierdo, es que los que se me vienen a la cabeza que sean top, no sé, Luis Skelly, Di Marco, Guardiol, Nuno Méndez, imposibles de fichar, son jugadores que son absolutamente imposibles de fichar. Entonces supongo que lo más probable es que hagamos este cambio Fran García, Miguel Gutiérrez, que yo creo que ya suena mucho y es muy evidente, y confiar en que Mendy, que tiene esta secuencia tan curiosa en su carrera, ¿no?, que es un año bueno, un año malo, un año bueno, un año malo, en teoría el año que viene le toca bueno, pues a lo mejor ahí recuperamos un lateral de garantías. Pero por ejemplo el centrocampista, que a mí es lo que a nivel mental es lo que más obsesionado me tiene, es decir, ¿quién es ese jugador, no? ¿Quién es ese jugador? Nos la jugamos con Nico Paz, le damos a él ese rol y apostamos por él, es una opción, cuidado, es una opción, o pagamos 100 millones por un jugador que sea de primer nivel, pero es complicado. Nico jugó con Arbeloa mira, yo lo he visto jugar en aquel juvenil de mediocentro, le he visto jugar de interior, le he visto jugar de extremo derecha, le he visto jugar de media punta y hasta de falso 9, varios partidos, sí. Falso 9, es decir, puede abarcar muchísimas posiciones. Pero es que yo creo que hace falta dos centrocampistas. Puede venir Nico, pero hace falta un centrocampista titular para competir de titular, para ser titular, un titular. O sea, ya no es un medias tintas. Entonces, esa es la cuestión. Luego hay dos posiciones. Ayer hablábamos y se comentaba lo del 9, que nos falta un 9, pero bueno, yo tampoco creo que haga falta tener un 9 rematador, ¿no? Es decir, es que esto depende el PSG no tiene un 9 rematador, ¿no? y juegan, parece una pisonadora, y no tienen un 9 propiamente, un delantero centro estilo Haaland, ¿no? Ni el Arsenal. Pero aquí, Javi, primero habría que resolver qué hacemos con lo de Vinicius y Mbappé.
que es para mí la gran duda existencial que ahora mismo yo creo que nos viene a todos a la cabeza, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos con eso? Es decir, si el entrenador que venga se ve capaz de conseguir la mejor versión de Vinicius y de Mbappé jugando juntos en el campo, adelante. Son 2 de los 3, 4 mejores jugadores del mundo, es decir, adelante. Pero yo a 18 de abril de 2025, ya lo sabéis los dos, os lo he dicho muchas veces, tengo la sensación de que tienen una convivencia muy difícil sobre el campo, por características, se mueven en una zona muy similar, son jugadores de un perfil muy similar, y además por jerarquía, es que hablamos de 2 jugadores que para mí están destinados a ser el primer espada de cualquier proyecto, y eso es complicado de llevar, ¿no? Entonces, si el Madrid sigue con los 2, evidentemente no hay que tocar nada en la delantera, no hay que fichar un 9, pero si se fuera uno de los 2, que yo creo que aquí los focos apuntarían a Vinicius, tienes a lo mejor la opción de fichar a un Haaland, a un Isaac, a un Lautaro, que es un delantero de otro perfil y jugar de una forma distinta. Pero ya te digo, primero yo creo que hay que resolver a quién damos a lo que decías de los centrocampistas, ¿no? Es decir, ese segundo centrocampista que tú apuntas sería porque a lo mejor nos plantearíamos la salida de Rodrigo, sería porque a lo mejor nos plantearíamos la salida de uno de los centrocampistas. Igual hay que hacer eso hay que dejar salir antes que entrar, ¿no? Sí, a ver, yo creo que el centrocampista titular es en principio impepinable y además con esas características de las que hablaba antes. Los nombres, pues a mí me gustaba Kimmich, me parecía que también terminaba contrato, no sé si se anunció la renovación, no sé si ha sido oficial 100%. Sí, ya está. Me parecía un perfil que te podía dar 2 o 3 años de no inversión grande, digamos, hasta que pudiera salir otro. Y me pasa lo mismo un poco con el lateral, que los nombres me parecen muy difíciles de fichar. Me gusta Varela, evidentemente. Me gusta Enzo, del Chelsea. Me gusta Vitinha, del Paris Saint-Germain, pero no sé si son jugadores fichables en general. Y no sé si hasta qué punto, además, el Real Madrid quiere hacer una operación con un jugador que no le convenza al 100%. Creo que no. Es decir, sé que no es fichable por el club en el que está, pero el Madrid se plantearía fichar a Fabián, por ejemplo. Es un perfil. No es fichable. Es que el problema del mercado hoy en día es que... Sé que no es fichable por el club en el... Bueno, y no habéis hablado de Zubimendi, que es el gran nombre que ha sonado los últimos años. A mí es que yo con Zubimendi tengo un problema, es que no le veo mejor que a Tchouaméni, por ejemplo. Es decir, es que para mí Zubimendi es un centrocampista que ocupa esa posición de medio centro defensivo. Yo creo que es que esa carencia, en mi opinión, no la tenemos. Es que casi todos los equipos tienes 2 jugadores, para la gente dice, bueno, ¿qué pasa? Que Tchouaméni y Camavinga son unos piernas o Valverde. No es que sean unos piernas, pero sí que es cierto que, por ejemplo, ayer les quemaba el balón en los pies, les quema. Les cuesta asumir la responsabilidad de la construcción del juego. Posiblemente sea una labor también de entrenador, posiblemente. Pero no es el perfil de jugador que de forma natural ya tiene ese talento, esa cualidad. En el Bayern de Múnich hablabas de Kimmich y Paulovic, este chaval que es una maravilla. En el Inter están Varela y ¿cómo se llama el turco? Un nombre muy raro. Bueno, tú lo has dicho. Tienes en el Arsenal, tienes a Rice y a Odegaard, vas repasando todos los equipos, porque el City se ha caído porque igual no los tiene ahora, pero tiene a Rodri que se va a recuperar. Vas mirando en todos tienen esos 2 jugadores, 2 de talento. Pero el City se mueve hacia eso, porque el City se le va De Bruyne y está buscando un centrocampista de ese perfil. Se ha hablado de Xavi Simons, por ejemplo, quiero decir, el Manchester City está haciendo el trabajo en esa dirección. Entonces, el Madrid, es que claro, el Madrid viene de Modric y Kroos, que es la excelencia con el balón en el centro del campo. Son los Xavi Iniesta de esta época. Eso es que es muy difícil de igualar. Pero es que yo no tengo la sensación, porque el jugador del que más se ha hablado quizás y que está ahí como objetivo muy a medio plazo, que es Wirtz, el jugador del Bayer Leverkusen, no es exactamente eso. Es un jugador más ubicado cerca de la media punta, por donde se mueve Bellingham. Entonces yo aquí sí que quiero sacar un nombre, que es un jugador que yo creo que sí que tiene el potencial para ser eso, que es Arda Güler. Pero eso requiere formar al jugador. Eso requiere que se crea en él como un futuro interior, como un jugador, porque yo creo que Arda Güler sí que es ese jugador
capaz en un partido difícil de tener el balón, de que no le queme, de empezar a ordenar con el pase. Yo siempre recordaré, y era un partido menor, era un partido de Copa, no me acuerdo ni contra quién, de Arda Güler, ese debut que hizo, y Arda hizo como esa función, ¿no?, de ir ordenando al equipo, ¿no?, asociándose esos pases, buscando. Yo creo que Arda tiene ese jugador dentro, pero claro... Pero reconvertirlo no tanto como un Modric como en un Kroos, es decir, quitarle la faceta defensiva que sí que tenía Modric, de despliegues, y decirle, mira, tú tienes un talento que no lo hay en toda la plantilla ahora mismo, a la hora de distribuir, pasar el largo en corto, de ver el fútbol, te voy a enseñar a jugar. Pero es que incluso era un media punta, Kroos era un media punta, era un 10, es que, era un 10, y lo bajan ahí y le dicen, venga, aquí. Claro, es que Kroos y Modric han ido retrocediendo su área de influencia en el campo. En los dos casos, Kroos, yo me acuerdo, había muchísimas dudas cuando fichamos a Kroos, porque le veíamos como un media punta. Es decir, ostras, pero no es... Y Kroos, de hecho, debutó en una Supercopa como medio centro, y ahí empezamos a ver, cuidado, que este juego ha cambiado. Ángela, y con Modric pasó un poco las dudas con Kroos duraron exactamente 12 segundos cuando debutó en la Supercopa y dio el primer pase. Yo voy a dar otro nombre. Voy a dar otro nombre para el puesto de interior jefe del mediocampo del Real Madrid. Jude Bellingham. Que lo fue, era medio centro. Lo fichamos como medio centro. Jude Bellingham ha jugado en el doble pivote de la selección inglesa con Declan Rice al lado. Y creo que puede ser ese jugador. No entiendo del todo lo que está pasando con Jude Bellingham. O sea, yo creo que el año pasado Jude Bellingham se adaptó a esa circunstancia que hablábamos antes de falta de gol o no tener delantero y de una manera, primero por su talento y su calidad, pero también por ese aterrizaje mágico que tuvo en el Real Madrid, de empezar a marcar un montón de goles y tal. Creo que tanto el cuerpo técnico vieron una solución en eso y él mismo se autoinoculó el veneno del gol, por así decirlo, y ha dejado de ser ese jugador total que creo que puede serlo. Y lo hemos visto en contadas ocasiones. Me acuerdo de la Supercopa, por ejemplo. ¿Os acordáis del partido de Bellingham en la Supercopa? Que es contra el Atalanta, que es ese partido, es ese... No quiero comparar, ¿no? Pero ese Zidane o ese Pedri, incluso por decir alguien actual, alguien que absorbe el balón, que hace jugar, que sale de las presiones, etc. En cambio, el otro día, el partido contra el Arsenal, para mí es incomprensible de Bellingham. No entendía absolutamente. Bueno, es que entre otras cosas a Bellingham lo tenemos haciendo el trabajo de 3 jugadores, el trabajo defensivo de 3 jugadores. Entonces a Bellingham al final... Pero también ofensivo, Ángel. O sea, es decir, él básicamente, el partido, entiendo que hay una cuestión de orden del entrenador, o sea, del cuerpo técnico, pero no sé si también hay una pulsión suya, que es, a la mínima, soy prácticamente un doble 9 con Mbappé para pisar el área. No sé si también es culpa de que Mbappé no pisa tanto el área, es decir, al final todo es una correlación de causas y consecuencias, pero creo que ese jugador lo puede ser. Hablabas de Arda Güler. Leía esta mañana a un tuitero que le leo mucho, que es norteño, el norteño, ¿no? Suelo estar muy de acuerdo con él y decía, ojo que los minutos de Arda Güler de este año son ya los mismos que el segundo año de Rodrigo. Es decir... A nosotros nos parece que no, pero creo que el club sí que está cumpliendo las etapas de Arda Güler. Básicamente la del año 1 es estoy lesionado hasta enero, por lo cual no juego nada, le cambio el físico porque sencillamente se lesionaba entrenando. O sea, no tenía el físico para jugar para estar en la plantilla del Real Madrid, le cambian el físico y empieza a jugar en partidos completamente fáciles, sin ningún tipo de trascendencia, a final de año, y marca un montón de goles. Año 2, creo que el plan del club es que siga sin ser mediocampista porque no se confía en él todavía ahí, pero empieza a jugar, ha jugado partidos de titular y va a acabar el año, creo que con unos 1.500 minutos, igual si se da la cosa bien hasta podría ser un poco más, y creo que es el plan del club. Por eso yo ni le cedería, cosa que hemos hablado, ni nada. Creo que el club lo tiene claro y que el año 3 tiene que ser que tanto el entrenador de turno como él mismo, porque todos estos plazos... A veces proyectamos, el aficionado proyecta en Arda Güler cosas que no son reales. Arda Güler ha jugado bastante mal este año. ¿Es culpa suya? Pues no, es un niño, la dinámica es mala, probablemente el cuerpo técnico no le haya ayudado dándole más confianza, pero la realidad es que no se ha ganado más minutos, en mi opinión. Y nunca, y no me gusta la historia paralela, o sea, el multiverso de ficción de y si lo hubiéramos puesto de titular todos los partidos del minuto 1 y le hubiéramos dado la batuta del equipo, bueno, eso significaba que a Bellingham o a Brahim o a Rodrigo o a Fede Valverde le hubieras dicho, es que no juegas tú, es que le vamos a dar esta batuta a Arda Güler, con lo cual el año que viene lo normal es que esté en plantilla,
junto con Nico Paz, que tendrá otro desarrollo y que puedan ir teniendo cada vez más peso. Pero aunque Arda Güler pueda llegar a hacer ese papel o esa funcionalidad, creo que seguimos necesitando ese jugador, digamos, titular, que no le quema el balón, que ordena al equipo, que pueda hacer... Ayer os comentaba, perdón, y con esto termino, como un jugador que no es mi jugador favorito, que es Martin Odegaard, pero que evidentemente soy consciente de su calidad. En el gol de Saka hace dos pases que aparentemente son la nada, o sea, son 2 pases fáciles a 2 metros, pero aclaran la jugada y permiten que otro, que en este caso es Mikel Merino, dé el pase definitivo. Ese jugador no existe en el Real Madrid, al menos de los que juegan. No lo hay. Iba a aportar otra opción que no hemos contemplado y que nos la apuntó nuestro queridísimo amigo Jesús, la persona que más sabe de fútbol que conocemos, y que fue... al menos igual es la persona que más sabe de fútbol que viva en Canadá, eso sí. Y que nos decía, igual no hace falta, decía Jesús, igual no hace falta un centrocampista de ese tipo talentoso en la base, si hacemos un poco lo que hace el Arsenal. Es decir, el Arsenal realmente tiene, cuando construye el juego, tiene un tío que la saca de maravilla, que es Saliba, ¿vale? Y saca el juego por laterales. Es que los laterales son interiores. Los laterales abandonan las bandas, se van para el interior, se convierten en interiores. Especialmente en una tercera línea sí que están Rice, pero están más para adelante Rice y Odegaard. Pero los que sacan la bola son Luis Skelly y Timber. Y son ellos los que sacan la bola. El Arsenal se ha encontrado con Luis Skelly, se ha encontrado a Marcelo. Es que es una barbaridad este jugador. Pues nos decía Jesús, bueno, si echamos a Huijsen, que es un talento sacando el balón, tienes a Alexander-Arnold, que es pues, Luis Skelly. Y tienes a Miguel Gutiérrez. Pues igual no hace falta ningún centrocampista para sacar la bola. Estos 3 van sobradísimos. Bueno, y luego está el crecimiento de Ceballos, que al pobre no le hemos dado bola en este rato, y la verdad es que pero podría ser el parte. Unas noticias de la temporada y ostras, yo podría ejercer. Iba a decir que puede ejercer de parte, porque ahí entre los laterales del Arsenal se pone parte, ¿no? Que tampoco es que sea Maradona. No, pero al final todo esto es lo que hablaba antes, es decir, también tendemos a analizar el juego como una suma de mini cosas, es decir, ¿quién tiene más poder de asociación? ¿Benzema o Mbappé? En principio Benzema, pero es Benzema o Mbappé dentro de un colectivo. Entonces decimos, Fede Valverde no tiene la capacidad para ser ese jefe del mediocampo. Quizás sí la tenga si sus laterales, en vez de ser Lucas Vázquez y Fran García, y los centrales son Asencio y Rüdiger, que, bueno, o sea, menudo. Pero aquí, Nacho, perdona, te corto un momento. ¿Queremos que Valverde sea eso? Es decir, es que a mí, o sea, Valverde es el mejor box-to-box del mundo para mí. Entonces, claro, querer reconvertirlo a otra cosa cuando ya es el mejor en algo, no, yo no lo tengo claro, ¿eh? A ver, un tema del que os quería hablar es el tema de las bajas. Hemos hablado de lo que necesita el club, de las altas, pero ¿y de las bajas qué? Es un tema más polémico. Bueno, hay algunas muy evidentes. Lucas Vázquez, yo creo que es evidente que se ha acabado su etapa. Intentaría llegar a un acuerdo con Álava, básicamente porque si tú quieres fichar, por ejemplo, a Dinhausen, tienes que hacer hueco ahí. Y, bueno, si no tienes 4 plazas de centrales. Intentaría también colocar a Fran García para que llegue Miguel Gutiérrez. Y centro del campo delantero es donde es lo más complicado. Yo creo que yo a Modric, con todo el dolor de mi corazón, no le renovaría. Lo siento muchísimo, pero no le renovaría. Y bueno, ya lo hemos comentado, pero yo creo que arriba es donde va a estar la madre del cordero. Ahí es donde yo creo que vamos a tener la complicación a la hora de decidir, porque me parece tan razonable darle una segunda oportunidad al Vinicius Mbappé como que el club crea que hay que decidirse por uno de los dos. Nacho, ¿ves alguna dolorosa? Así, Estoy básicamente de acuerdo. Si llegara una oferta importante por Mendy, le vendería, creo que es el momento. Si no llega, evidentemente creo que tiene que seguir, porque no vas a fichar 2 laterales izquierdas, pues si llega una oferta que para mí son 25 o 30 millones, creo que hay que venderle. Y en la delantera, para mí, bueno, hay informaciones que hablan de lo de Vinicius Arabia con cierta solidez, digamos. Evidentemente eso trastocaría todo, o sea, habría que replantearlo todo. A mí me gustaría que siguiera y para mí el nombre es Rodrigo. Es decir, creo que hay 2 posiciones en plantilla que están un poco solapándose, que son Brahim y Rodrigo.
esa especie de jugador número 12, por así decirlo, con nivel titular de Madrid, por supuesto, pero irregular, pero no siempre sostenido. Para mí es la duda. ¿Me gustaría que vendieran a Rodrigo? No, evidentemente, me parece un jugadorazo. Creo que es una manera de financiar otras necesidades de plantilla. Tengo dudas, no sé cómo. A ver, para que siga Rodrigo yo creo que se tienen que dar dos cosas. La primera es saber aprovecharle mejor, es decir, es un jugador que necesita estar en contacto con el partido, con el balón, y a día de hoy, el otro día es que es un jugador invisible, aislado en la banda derecha, esperando a que el partido llegara a él más que a la inversa, y ya lleva varias semanas así. Rodrigo está pasando por ahí por el peor momento desde que le he visto en el Madrid. Por otro lado, tú escuchas a rivales y compañeros y siempre hablan de Rodrigo como el jugador más especial de la plantilla, y a mí prescindir de esa magia, de esa diferencia me cuesta mucho, pero yo entiendo que nos podamos plantear la salida de Rodrigo. Es que lleva una temporada muy, 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 muy pobre, y en la que además cuando no está es completamente invisible, y para eso es que al final yo, para hacer de Lucas Vázquez, no tengo a Rodrigo en el equipo, lo tengo claro. Que salga Mbappé os parece inviable. No digo que ni siquiera si os parece conveniente, no, digo que os parece viable. Me parece totalmente inviable, pero porque yo creo que es que Mbappé para Florentino Pérez ha sido como Moby Dick. Es un animal mitológico que después de muchos años ha conseguido cazar y no lo va a soltar. Yo creo que Mbappé es, junto a Bellingham, yo diría, el jugador franquicia del proyecto de Florentino Pérez en este momento. Yo creo que no se lo va a plantear. No, yo no digo lo que yo haría, ¿eh? O sea, yo a lo mejor entre Mbappé y Vinicius, pues a lo mejor doy la sorpresa y vendería antes a Mbappé que a Vinicius, pero teniendo en cuenta que creo que para el presidente es intocable, por eso creo que los focos apuntan, si el Madrid decide que uno de los dos sobra, que se iría a Vinicius antes. Yo me parece que hay que dar otra oportunidad a Vinicius y Mbappé, esa sociedad con otro contexto, con otro entrenador, con otra dinámica, con otro dibujo, con otro lo que sea, al menos un año más. Creo que tener a esos dos jugadores y no invertir, ya digo, al menos una temporada más. Yo recuerdo lo que se invirtió en Eden Hazard, o sea, para que os hagáis una idea. Sí. Entonces me parece completamente improbable que el Madrid vaya a dimitir con Mbappé, que es un jugador que, en mi opinión, habiendo hecho una temporada mediocre, o sea, ha marcado 33 goles en una temporada que ya digo que es tirando a mala casi. O sea, para mí no sé si le aprobaría a Kylian Mbappé, y son 33 goles.